El tema que me tocó desarrollar es el tema 3.4.3, difusión molecular hacia un fluido que fluye sobre una capa plana, que es el concepto de capa límite. Para este tema me gustaría realizar primero una introducción que creo que será de mucha ayuda para el desarrollo de los problemas y las ecuaciones que vamos a ver. Dentro de esta introducción, uno de los puntos importantes es tener claro el concepto de transferencia de masa, lo cual es el movimiento de una sustancia que puede ser un gas o un soluto de un lugar a otro dentro de una mezcla. Esto ocurre principalmente porque existen diferencias de concentraciones y las sustancias tienden a moverse desde donde hay más hacia donde hay menos. Existen también tres formas principales en que ocurre este proceso. El primero es la difusión molecular, que es un movimiento lento y aleatorio de moléculas. Un ejemplo de esto es cuando un colorante se dispersa en agua. Después tenemos la difusión turbulenta, que es un movimiento rápido causado por el flujo del fluido. Y un ejemplo de esto es cuando el humo se dispersa en el aire. Y por último tenemos el flujo global o bulk flow, que es el movimiento conjunto del fluido completo. Y un ejemplo de esto es un río. Continuando con la introducción, en la mayoría de los procesos reales, como absorción, evaporación o separación, la transferencia ocurre a través de interfaces. Estas pueden ser gas o líquido, y está limitada por qué tan rápido pueden moverse las moléculas. Una ley fundamental que describe este fenómeno es la ley de Fick, que nos dice que la velocidad de transferencia de masa es proporcional al gradiente de concentración. Aquí tenemos la fórmula de Fick, la cual hemos visto en clase, y esta primera ley de Fick también establece una proporcionalidad entre un flujo y un gradiente, que esto puede ser una mezcla A y B, lo cual se ejemplifica con estas ecuaciones. Continuando con el desarrollo, la figura 3.8 muestra un flujo de fluido B sobre una capa plana, delgada y horizontal. Algunas posibilidades de transferencia de masa de la especie A hacia B son: la primera, la capa consiste en un material sólido A que es ligeramente soluble en B. La segunda es que A se encuentra en los poros de una placa sólida inerte desde donde se evapora o se disuelve en B. Y tres, que la placa es una membrana polimérica densa a través de la cual A puede difundirse y pasar al fluido B. La explicación de esta imagen es que las moléculas van moviéndose desde las zonas de alta concentración hasta las zonas de baja concentración, como lo podemos ver aquí. Asimismo, se forma una capa límite de concentración y existe un acoplamiento del fluido y la difusión. Entrando más a profundidad en la descripción de esta imagen, tenemos varios puntos. El primero nos indica que supongamos que el perfil de velocidad del fluido antes de la placa es uniforme con una velocidad libre UC o inicial. El segundo punto nos dice que a medida que el fluido pasa sobre la placa, la velocidad de Ux en la dirección del flujo disminuye hasta cero en la pared, lo que establece un perfil de velocidad debido a la fricción. Como punto número 3, nos indica que a cierta distancia z, que es perpendicular a la placa, la velocidad del fluido alcanza el 99% en U inicial. Como número 4, esta distancia que aumenta con la distancia x desde el borde de ataque de la placa se define como el espesor de la capa límite de velocidad. Como número 5, se asume que prácticamente toda la reducción de velocidad ocurre dentro de esta capa límite, como lo propuso Planck en su fórmula, y que esta veremos más adelante. Y como número 6, el desarrollo de esta capa, el perfil de velocidad y la fuerza de arrastre son elementos que pueden determinarse para flujo laminar resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. Adentrándonos a las ecuaciones, para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constantes sin gradiente de presión en las direcciones x e y, las ecuaciones de Navier-Stokes son las siguientes. Tenemos estas dos. Y para su desarrollo se ocupan las condiciones de frontera que tenemos como
cuando U en X es igual a U inicial, cuando X es igual a 0, para una Z mayor que 0. Ux es igual a 0 cuando Z es igual a 0, para una X que es mayor que 0. Ux es igual a U inicial en Z igual a infinito cuando X es mayor a 0 y UZ es igual a 0 en Z es igual a 0 cuando una X es mayor que 0. Tomando como base la ecuación anterior, Blasius obtuvo una solución para esta ecuación con resultado en términos del factor de fricción local Fx, el esfuerzo cortante en la pared de tau de Wx y el coeficiente de arrastre local C de X. Esta es la ecuación que obtenemos donde el número de Reynolds en X nos da gracias a esta ecuación. Continuando con el concepto de arrastre, el arrastre es mayor en el borde de ataque de la placa, donde el número de Reynolds es menor, por lo que se consideran los dos siguientes puntos. El primero nos dice que el coeficiente de arrastre promedio se obtiene de la integración definida de la fórmula que vimos anteriormente, la de C de X, que va de X0 a L, y la fórmula obtenida es esta. Para el punto B, el espesor de la capa límite de velocidad se incrementa de acuerdo a la distancia a lo largo del plato, y esta es la fórmula que obtenemos. Continuando con las ecuaciones, para llegar a nuestra expresión final, una expresión aproximada del perfil de velocidad sería esta ecuación, la cual nos indica que U en X es igual a C1 por Z más C2 por Z al cubo cuando C1 y C2 son constantes. Adicional, tenemos que tomar en cuenta las condiciones de la capa límite, que serían estas, las cuales van a ser aplicadas, por lo que si las condiciones se evalúan en C1 y C2, la velocidad sería representada con base en esta ecuación. Esta solución es válida solo para un flujo laminar que experimentalmente se mantiene hasta un Reynolds de X que es igual a 5 por 10 a la 5. Cuando ocurre transferencia de masa de A desde la superficie hacia la capa límite, se aplica la siguiente ecuación. Si la transferencia de masa comienza en el borde de ataque de la placa y la concentración en el fluido en la interfase sólido-fluido se mantiene constante, las condiciones de frontera de transferencia de masa son las que vemos aquí abajo. Si la tasa de transferencia de masa es baja, los perfiles de velocidad no se ven alterados. El problema análogo de transferencia de calor fue resuelto por primera vez para obtener el número de Planck. El resultado análogo para la transferencia de masa es el número de Sherwood. Aquí tenemos en la ecuación inicial el número de Sherwood local, donde obtenemos esta ecuación final. Y es importante saber que la fuerza impulsora para la transferencia de masa es CA1 menos CA inicial. Aplicando las ecuaciones anteriores, tenemos que la capa límite de concentración, donde esencialmente reside toda la resistencia de transferencia de masa, se define por esta primera ecuación como capa límite de concentración. Y la relación entre el espesor de la capa límite de concentración y el espesor de la capa límite de velocidad nos da la relación entre espesores, que es esta segunda ecuación. Aplicando estos conceptos, obtenemos que para líquidos, la capa límite de concentración crece más lentamente y en gases ambas capas de concentración crecen similar. Derivado de lo anterior, tenemos que el perfil de concentración es la siguiente ecuación y adicional a esto, a 2 slides atrás vimos la ecuación para la obtención del número de Sherwood local. Si nosotros aplicamos una integral a lo largo de la longitud de la placa, el número de Sherwood promedio nos daría la siguiente ecuación.